Hola, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en esta segunda entrevista especial preparada con mucho cariño para ustedes. Y en esta oportunidad tenemos a Daniela Catrileo. Ella es escritora, poeta y profesora de filosofía de Chile. Ella es una feminista, declarada feminista, mapuche, y está con nosotros para que nos cuente sobre su participación en la Feria Internacional del Libro, sobre su última publicación y también sobre cómo va la movida cultural indígena en Chile. Daniela, bienvenida a Lima y gracias por concedernos estos minutos para poder conocerte y conversar contigo acerca de tu literatura, lo que vienes haciendo, lo que vienes escribiendo. Estás en un momento en el que tú lo has dicho, lo has manifestado, que eres una escritora mapuche y que viene tocando temas, digamos, te has reivindicado como mujer feminista también, pero imagino que todo eso ha implicado todo un proceso, ¿no? De ir reconociéndote y explorando muchos aspectos. ¿Cómo llegas a este proceso en el que estás ahora, ¿no? Cuéntanos. Bueno, sí son procesos. Yo como nací en Santiago, que es la capital de Chile, soy hija de la diáspora mapuche. Mi familia tocó crecer y nacer en el sur de Chile, que nosotros le llamamos Nulumapu o Hualmapu. Y en ese lugar, bueno, debido al empobrecimiento en este caso del pueblo mapuche, pero también de las grandes migraciones que tienen que ver con las violencias, las usurpaciones de territorios, muchas familias deciden partir, como pasa también acá en Perú, y deciden irse a las capitales, y para ver si hay algún trabajo o algo así. Entonces mi vida también circuló en torno a crecer en la periferia de la capital, en un lugar igual un poco más empobrecido, pero aprendiendo también a vincular esa subjetividad y esa experiencia en la escritura, y prontamente después dándome cuenta de que la escritura también era una herramienta que quizás era mucho más fácil porque estaba como a la mano también tener un papel y un lápiz y poder expresarse como de esa manera, y vincular sobre todo cosas que a mí me interesaban que fueran dichas. Nací también y crecí leyendo cosas que quizás no se vinculaban mucho a una memoria familiar, a algo que fuera más cercano. Sentía que las historias de mi familia, de las vecinas, no estaban escritas en los libros en ese momento. Y de alguna manera creo que escribir fue una forma también de ir recuperando esas memorias, esas escrituras perdidas y esos silencios que estaban ahí presentes. El pueblo mapuche, uno de los grandes problemas que ha tenido es que le quitaron su lengua, ¿no? Existe mucha gente que todavía habla mapudungún y hay mucha gente que también lo está revitalizando. Sin embargo, hay muchas generaciones que silenciaron el mapudungún por miedo al racismo y también por miedo a que sus hijos o hijas vivieran lo que ellos vivieron, ¿no? Entonces hay cosas que están perdidas en ese vínculo y que estamos recuperando. Las generaciones más jóvenes sobre todo, que aprendimos y tenemos ese aprendizaje de nuestros padres y madres, pero también a través de generar colectivos y trazas comunitarias, aunque sea en la capital, ¿no? O sea, reconocerse como mapuche o como indígena viviendo aún en la capital, creo que eso también es resistencia, creer que esa capital también es indígena, ¿no? Que empiezan a tachar un poco y a limpiar, higienizar la imagen de una ciudad, cuando sabemos que todos estos territorios son indígenas también. Y creo que por ahí va esa recuperación. Y bueno, justamente no solamente me dedico como a la escritura de manera personal, sino que también tengo un colectivo que se llama Rañintuleufu, significa Entre Ríos en mapudungún. Somos alrededor de 10 lamien, hermanos y hermanas. Somos un colectivo mapuche feminista. Ahora estamos en la generación también de una editorial de pensamiento y bueno, no solamente de pensamiento, sino de escrituras heterogéneas mapuche o indígenas también, estamos en eso, porque también ese es otro problema. En Chile existen editoriales que editan a escritores o escritoras indígenas, pero no necesariamente esas editoriales son indígenas, ¿no? Entonces el problema que ahí se genera muchas veces como también el extractivismo de sabiduría, de conocimientos y también
muchas veces un poco indigno para ciertas personas. Entonces, en todo ese trabajo estamos en estos momentos con la recuperación de la memoria, de nuestras identidades, de manera múltiple, y ir viendo las complejidades que significa ser mapuche y habitando también las ciudades. Esto que tú mencionas sobre recuperar la memoria, que es tan importante. Por ejemplo, aquí en Perú, en el 2017 se llevó a cabo un censo nacional que por primera vez incluía la pregunta de autoidentificación étnica, ¿no? Y hubo todo un trabajo fuerte de las organizaciones indígenas. Hay en particular dos grandes organizaciones indígenas. Una de ellas es, además, de mujeres indígenas, andinas y amazónicas, ¿no? Porque tenemos en la zona de los Andes y en la Amazonía. Y se hizo un trabajo fuerte de sensibilización para que la población se autoidentificara como indígena, ¿no? Como reconociera sus raíces, porque ya hemos vivido un proceso de migración también muy fuerte. Y muchos de los que están ya, digamos, viviendo en Lima, en las zonas urbanas, provienen de alguno de los 55 pueblos indígenas que tiene el Perú, ¿no? Y entonces lo interesante es que los resultados que han salido ahora último es que, por ejemplo, en Lima el 30% se ha autoidentificado como parte de un pueblo indígena, ¿no? Que esto hace unos años seguramente hubiera sido impensable porque hay toda una carga negativa muy fuerte sobre lo indígena y esto, ¿no? Y entonces creo que también estamos pasando por un proceso muy interesante de cómo se vive lo indígena en lo urbano ahora, ¿no? Porque ya son poblaciones que no están digamos, en sus territorios originarios, están situadas acá, tienen todo un sistema aquí ya instalado en su vida, pero cómo hacer para recuperar justamente esos saberes, esas memorias, ¿no? Que a mí me parece a través de la escritura que tú estás haciendo, a través de la poesía y a través de estos colectivos, me parece que es una experiencia como muy valiosa, muy importante que podamos tener como referente. Entonces, ¿cómo han sido los inicios? O sea, ¿cómo es que cómo es que Daniela, por ejemplo, empieza a explorar esto y a trabajarlo ¿no? Y justamente ir recuperando esa memoria? ¿Cómo se vive lo mapuche urbano, por ejemplo, ¿no? Bueno, los inicios también tienen que ver un poco, fueron convocados con la escritura misma, ¿no? La escritura me llevó también a conocer a otros poetas, a otras escritoras también, indígenas y sobre todo mapuche. Sucede algo que, bueno, en Chile uno de los grandes problemas que tiene el Estado contra el pueblo mapuche es también no solamente la explotación de los territorios a través del extractivismo de las empresas forestales o en el norte con las mineras, sino que también es el problema de una ley que se creó en dictadura, que es la ley antiterrorista. Entonces, cada cierto tiempo, muchas comunidades son perseguidas con esa ley y son encarcelados hermanos y hermanas por luchar en la recuperación de sus territorios. Entonces, la mayoría de los artistas mapuches, escritores, artistas contemporáneos visuales, etcétera, nos conocemos haciendo eventos para recaudar fondos para esos hermanos y hermanas que están en huelga de hambre, que están presos o que quedan empobrecidas las comunidades porque se va un padre o madre de la familia, ¿no? Y de esa forma conocí a otras hermanas y hermanos mapuche, entre ellos a Jaime Huenún, a David Añiñir, a Maribel Mora Curriao, Eliana Pulquillanca, que son grandes poetas mapuche. En este tipo de eventos fue las primeras veces que los vi, ¿no? En especies de peñas o algo así como. Entregando un poco del arte, pero también reuniendo fondos para poder mandar. Entonces así se empieza a vincular uno de manera política también con lo que significa ser indígena, ¿no? Que también sabemos todo lo que generan de pronto los estados o el turismo con esta forma como multicultural, ¿no? Que es folclorizarnos muchas veces o fetichizarnos para una imagen, pero no se dedican a profundizar como los problemas políticos que hay, ¿no? En lo que significa ser hoy indígena en cualquier lugar del mundo. Y creo que ser indígena es ser resistente, es mantener todavía la convicción
de que podemos, tenemos el derecho de la autodeterminación, de que podemos también tener nuestros propios territorios y de que no existan más injusticias, ¿no? Son también, en estos momentos estamos defendiendo varios territorios, ¿no? No solamente el pueblo mapuche lo está haciendo, sino que muchos pueblos indígenas hoy en día en la Amazonía, ¿no? Es algo que sucede. Entonces creo que la vinculación política es parte importante de este proceso para empezar también a reidentificarse con los mapuches, y también mi reidentificación permitió que también mi familia pudiera sacarse también estos velos que tenían, ¿no? De pensar que ser indígena es algo negativo, como tú decías, ¿no? Hay una generación que es muy dañada, que justamente por la dictadura en Chile, pero también eso coincide con las migraciones, con la masividad de las migraciones. Allá se dan inicio más o menos las migraciones a partir de los años 30, pero los más fuertes tienen que ver justamente con el inicio de la dictadura. Entonces, además, claro, son familias muy empobrecidas que crecieron en ciertos sectores urbanos, pero a la vez periféricos. Y bueno, nos vinculamos a través de estos procesos culturales, políticos y con creación de hartos colectivos. En el caso de nosotros, de Rañintuleufu, somos uno, pero hay muchos más. Específicamente el de nosotros está como planteado desde la diáspora, estamos planteados de que la mayoría nacimos y crecimos en centros urbanos, pero nos declaramos también mapuche, y muchos de nosotros y de nosotras nos declaramos feministas también. Estamos muy ligados al pensamiento descolonial, pero también hay otros que son revitalizando la lengua, ¿no? O está también la comunidad de historia mapuche, que eso también fue una gran revolución en el pensamiento. Estábamos acostumbrados a un modo de la historia, ¿no? Que nos enseñaban en el colegio, con héroes que están todavía erguidos en las plazas públicas y que justamente para nosotros son nuestros asesinos o genocidas, ¿no? Muchos nombres que también tienen los territorios que todavía son para nosotros genocidas, que tienen los nombres de las grandes ciudades. Entonces todo eso es complejo y creo que lo interesante es empezar a vislumbrar un porvenir donde hay generaciones que se están levantando, que están recuperando y que a la vez le están retornando la dignidad, ¿no? Creo que para cualquier proceso político la dignidad de un pueblo es lo mínimo que se debiese tener como una base estructural para poder partir y reivindicarse. Entonces desde ahí creo que lo más bello que ha sucedido es como uno puede ver niños y niñas hoy en día que sí se sienten dignos y se sienten como también inspirados para poder decir soy mapuche, ¿no? Y no tener miedo y no tener vergüenza, que es lo que les pasó a muchos y les sigue pasando. Entonces creo que por ahí ese retorno a la dignidad como un espacio de liberación para poder tomar las herramientas que quieran. O sea, la escritura es una, pero también hay muchas otras formas. Me alegra mucho pensar que hay muchas bandas, por ejemplo, de rap o de hip hop cantando en mapudungún, ¿no? Esa es una ganada política, ¿no? Que tengamos que los niños y niñas puedan escuchar rap en mapudungún y preguntar qué dice ahí, empezar a recuperar la lengua a través de las canciones, no solamente con la escritura y la poesía o el cine, ¿no? Hace poco también salió la primera película de ficción mapuche, no existían antes, solo más que nada documentales porque también están en los procesos políticos constantes de denunciar lo que está pasando, ¿no? Pero también se permite muy poco para esos otros lados, como ficcionar o la creatividad, y por ahí salió también una película que es muy buena, de Claudia Guayquimilla, también una cineasta mapuche. Entonces creo que se está abriendo desde lo cultural también una posibilidad para ir recuperando todo esto y dotarle dignidad a nuestro proceso político, que es para un proyecto político. Y para eso tenemos que estar todas y todos, aunque seamos muy distintos también y tengamos diferentes pensamientos, ¿no? En el 2016, si no me equivoco, publicas Río Herido, ¿no? Y entiendo también que tiene que ver con tu apellido, ¿no? Cuéntanos qué implica, qué es Río Herido, qué encontramos ahí. Río Herido había salido un primer avance de ese libro, como una especie de libro más chiquito de plaquet, el 2013, y luego sale en integridad, digamos, el 2016 con una editorial que es mitad chilena y mitad italiana, que se llama Edícola. Este libro lo empiezo a escribir el año más o menos 2010 y ya el 2016 está listo.
siempre me da risa contar esto porque la gente lo ve y es muy delgado, ¿no? Entonces uno dice, tantos años te demoras. Y sí, porque a veces la poesía tiene procesos más lentos. A veces uno borra más de lo que escribe también y me gusta el trabajo colectivo igual. Siempre he pensado que la escritura no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo y en ese sentido uno es casi a veces va recuperando, robando un poco también como palabras, historias y creo que eso es también la escritura, ¿no? Tener un oído grande, saber escuchar y también compartir lo que uno hace. Y por ahí Río Herido, claro, se escribió en muchas voces porque lo leyeron todos mis amigos, amigas antes de que fuera como un libro, ¿no? Finalizado, digamos. Y sí, bueno, Río Herido, antes de ser escrito en sí, ya tenía el nombre. Yo, de alguna forma, había hecho unas especies de fanzines, de plaquettes, como fotocopiados, medios punks, así cuando era más chica. Pero sabía que mi primer libro se iba a llamar así, tenía que echarme un poco a nadar ahí cómo quería que iba a ser escrito y finalmente resultó con la conversación con mi padre y mi abuelo y sus hermanas. Y retomo como los problemas y sus procesos de migración justamente desde Temuco, Nueva Imperial, hacia Santiago, que es del sur de Chile, hacia la urbe, ¿no? La capital. Y un poco la infancia también de mi padre, que es todo lo que él vivió como un joven y niño mapuche y su proceso y sus problemáticas hasta llegar a la ciudad. Entonces todo eso, más como una complejización de la pérdida de la lengua, lo que significa perder el mapudungún, las problematizaciones sobre eso, y hago harto juego sobre todo con lo que me compone, ¿no? Que es justamente este apellido, que es Catrileo, proviene del mapudungún Catruleufu, que significa río cortado o río cruzado, ¿no? Dividido. Entonces, de ahí de forma más poética lo tergiversé, etimológicamente, y puse Río Herido al libro, ¿no? Como para llamarlo así, pero también de alguna forma no es que me nombre a mí, sino está nombrando como también una familia, y de ahí nombra a todo un pueblo, ¿no? Que en el fondo tuvo que vivir esa experiencia, porque aunque el libro esté reflexionando en sí mismo sobre la pérdida de la lengua, sobre la migración particular de una familia, finalmente toca este tema y lo transversaliza mucho más a otras personas que tuvieron también esta misma experiencia, ¿no? La poesía es una experiencia, pero sobre todo si uno a veces se da cuenta que los versos te transmiten también otra fuerza y que uno se identifica y lo traduce para sí mismo, ¿cierto? Para su propia entereza, digamos, subjetividad, y te va tocando de otra forma. Entonces fue un proceso, por eso fue lento igual, porque llevó harto de conversaciones y también de otras reflexiones. Y ahí juego, como decía, un poco con el sentido de la herida, la lengua herida, el río herido, en los mapas también que se fragmentan, ¿no? Con esta diáspora, y también con la misma figura del río, que es como mi ñen, ¿no? Que es como lo que me compone un poco mi linaje familiar, está dado como por esa agua, por ese río. Tengo hartos proyectos, pero hace poco salió también Guerra Florida, que es mi primer libro traducido al mapudungún por Arturo Ahumada, que fue mi primer profesor de mapudungún y es mi compañero del colectivo también con el que trabajamos. Él es profesor de mapudungún y bueno, está en la revitalización de la lengua con varias organizaciones hace tiempo. Entonces para mí es como el segundo escritor de ese libro, porque traducirlo al mapudungún es un proceso también complejo que tiene que ver también con ir recuperando o reinventando palabras que yo ocupo también, que son más modernas o que están como inscritas como en la urbe, ¿no? Y que no se ocupan necesariamente en otros lugares. Entonces creo que también eso es interesante. Ese libro se llama Guerra Florida, es un libro de poesía también. Ese ya salió el año pasado, pero este año estaba dándole más movilidad porque, bueno, el año pasado tuvimos varios problemas con respecto también a la muerte de Camilo Catrillanca, al asesinato de Camilo Catrillanca en Chile, que es un comunero mapuche asesinado por la policía. Entonces eso movió y agitó harto también
las aguas en ese sentido. Estábamos todos convocados a eso, ¿no? A que se haga justicia. Y eso demoró un poco más algunos procesos, entonces estamos ahora como con la promoción del libro. Rayulechi Malón es en Mapudungun, el nombre que le dio Arturo. Y ese libro, bueno, también me demoré 2 años, pero ya está. También fue un proceso como de 5 años más o menos, que comienza el 2011 en Chile, que es como con la revolución estudiantil, con la pedida de gratuidad de las universidades, educación gratuita y de calidad que poco a poco se ha cumplido. Entonces partió con esa revolución de las barricadas en las calles y terminó como escribiéndose el verano del año pasado, pero en realidad habla de... Tiene harto fuego y tiene harta calle, pero habla de una historia inventada un poco, que es sobre la colonización de las imágenes. Entonces invento como una historia de como si América, o lo que hoy se llama América, fuera en realidad un territorio de mujeres indígenas y que la colonización y la conquista hubiese sido un hecho masculino, digamos, ¿no? Entonces el libro es, en el fondo, está poetizado, pero también hay una historia transversal, que es la historia de la colonización a través de esta masculinidad y de las imágenes también, frente a guerreras que son como guerreras indígenas que están en esta guerra permanente contra la colonización. Y es atemporal porque parte también ficcionado como desde ese momento del hecho colonial, del acontecimiento de colonización, hasta lo que es hoy día el presente en la urbe en Santiago. Sobre todo también, ahí es un poco más problemático insertar otro imaginario que me interesaba, que era salir como también de un imaginario heterosexual. Entonces las guerreras principales que están luchando son 2 mujeres que se aman y luchan al mismo tiempo contra estos colonos. Así que sí, ese es un libro que es un poco más largo y ya está listo. ¿Está aquí en la feria? ¿La vas a presentar? O sea, se supone que debiese estar. No he ido todavía a la feria, pero creo que debe estar ahí. Debiese estar. También ese es un trabajo muy bonito y colectivo, porque también hay un video poema que pueden encontrar, se llama Guerra Florida. Si lo buscan en YouTube está con mi nombre y el nombre del libro. Hicimos como un video poema donde salen también amigos míos y actúan un poco como una parte del poema, entonces está bello. Está eso y bueno, la traducción de Arturo, también la dirección de la imagen que la hace otro amigo que es artista visual, Dani Rebeco. Y nada, todo es un trabajo así, ¿no? Como que de alguna forma cuando uno se imagina de qué manera uno está recuperando su identidad o de qué manera uno está haciendo, volviendo a ser mapuche, yo creo que también tiene que ver con reconstituir esa trama comunal, aunque sea en la ciudad, ¿no? Como aunque sea al lado de los edificios, ¿no? Al lado de esos templos como del neoliberalismo que están insertos, como que uno igual hace resistencia en esos espacios a través de la cultura y a través también de la amistad como un afecto político, ¿no? Radical. Ser amigo y amiga hoy en día es difícil con los pocos tiempos que hay, con las banalidades constantes. Creo que esa lucha es importante. Y bueno, para el futuro ahora, en muy poquito tiempo va a salir Piñén. Acá no conocen la palabra piñén, ¿cierto? Piñén en Chile uno lo conoce mucho porque es como algo sucio, como que es mugre, como suciedad, ¿no? Como alguien piñiñento es alguien que está muy cochino, como muy sucio. Pero es una palabra que viene del mapudungun, pero la gente la utiliza, no sabe que viene del mapudungun, ¿no? Y en realidad viene, claro, como de un gesto que es como de sacarse como la mugre de la piel, como de limpiarse. Sí, es un libro que reúne 3 cuentos. Yo ya había publicado algunas cosas narrativas, pero en antologías, no de forma individual, digamos. Así que nada, sale ahora en un par de semanas, yo creo, ya en Chile. Así que eso también va a estar interesante porque a veces la narrativa permite como llegar a otros lugares también. Igual hay algunas decisiones políticas dentro del libro, por ejemplo, está escrito muy champurreado, que para nosotros es como entre castellano y mapudungún. Entonces decidí no poner también los significados de las palabras mapudungún, por ejemplo, están insertas en el texto. Y esa fue una decisión compleja igual, ¿no? Pero ahí con el editor estuvimos hablando y
y decíamos, bueno, cuando hay palabras en inglés insertas la gente lo busca. Bueno, si están estas palabras que tampoco son tantas ni tan difíciles, está también ahí, lo puedes buscar, ¿no? Y quizás aprender también. Así que, y bueno, así hablamos nosotros y nosotras también. O sea, lo mapuche ha sido a veces como tan tachado por otras categorías en Chile que no sé, como que uno está fetichizado de muchas formas, ¿no? Cuando uno llega a un colegio y uno dice que es mapuche, dice, ay, pero ¿cómo anda vestido así? Tiene tatuajes, como que no estuviéramos insertos en una contemporaneidad, ¿no? Como si lo indígena se hubiese quedado atrás. Y no, somos amigos de todos ustedes, estamos viviendo al lado, trabajamos con ustedes, somos indígenas y estamos insertos en una vida contemporánea, ¿no? Entonces, de esa forma también hay que vincularse, ¿no? No quedarse en esta burbuja como hermética también de que solamente se hace comunidad entre indígenas, ¿no? Porque para también tener la autodeterminación y encontrarnos políticamente con otros, es necesario conversar o hacer Nutramcamp, como le decimos nosotros, ¿no? Y eso, pero un montón de cosas. También con la editorial Rañintuleufu, que es la del colectivo, ya tenemos como algunas cosas para publicar este año. Así que se vienen cosas y mucho trabajo y cosas entretenidas en las cosas que uno ama, digamos. Qué bien, Daniela. Qué gusto haberte escuchado y saber de todo este trabajo tan importante de recuperación que se viene haciendo, que vienes haciendo con tu colectivo, de este esfuerzo que implica publicar y publicar en mapuche también, de alguna forma insertar y motivar a que las personas que leen puedan justamente eso, ¿no? Conocer, aprender, porque claro, cuando vemos palabras en inglés o en francés que a veces podemos encontrar en algún libro, efectivamente vamos y buscamos. Entonces esa tarea tiene que darse, o sea, ese esfuerzo se tiene que hacer. Muchas gracias por recibirnos, así es un gusto tremendo haber conversado contigo. Y bueno, a los amigos a decirles que la pueden buscar el poema, ya lo ha dicho, está en YouTube. Ahí pueden escuchar el poema también y por supuesto leer su poemario El río herido, Guerra Florida y esperemos que próximamente también los cuentos que nos ha contado Daniela que ya están listos. Gracias, Daniela. Gracias.